¿Qué diezmaba el fariseo? Doy el diezmo de todo lo que gano. Así leemos en Lucas 18:12 en una gran mayoría de versiones bíblicas. Y la pregunta es, ¿y qué ganaba el fariseo, mis queridos hermanos? Vale la pena que todos ustedes vean este video con la Biblia en la mano. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y de su amado Hijo Jesús el Cristo. Reciban como siempre un cordial saludo de paz. En este estudio voy a precisar de la honestidad de quien en realidad ame la honestidad por encima de sus propias convicciones, para traer una verdad limpia e indubitable. Por favor, si alguno va a hacer un comentario al respecto, les exhorto a que lo haga con un texto bíblico, estrictamente apegado al texto, y que no use argumentos personales como respuesta. Es que antes era de un modo y ahora en el nuevo pacto es de otro modo. Texto, por favor. Amén. Uno de los argumentos que toman algunos pastores y líderes para decir que el diezmo está vigente hoy en día es Lucas 18:12. Y creo conveniente comenzar este estudio con una simple pregunta. 2 para ser exacto. ¿Acaso el fariseo ganaba un sueldo semanal, quincenal o mensual por su trabajo? ¿Y qué diezmaba el fariseo? Si alguno de ustedes cree que el fariseo diezmaba de su sueldo, entonces perdóneme, debo decirle que ignora totalmente las escrituras y que le falta muchísimo conocimiento con respecto al tenor general escritural sobre el tema de los diezmos. Entonces, ¿por qué Lucas 18:12 en la Reina Valera del 60 dice doy diezmo de todo lo que gano? Pues porque la Reina Valera es un desastre. Y creo que esto muchos de ustedes ya lo saben. Ese pasaje de Lucas 18:12 está traducido de una forma inadecuada. La Biblia fue traducida por católicos y de forma tendenciosa y ha logrado confundir y engañar al lector poco preparado. La Reina Valera de 1909 dice en Lucas 18:12 que doy diezmo de todo lo que poseo. Ambas versiones son incorrectas. Esto nos obliga a indagar en el contexto general de toda la Biblia. ¿Qué dice la Biblia que ganaba u obtenía el fariseo? Bueno, de inicio la Biblia no dice que el fariseo ganaba un sueldo o que lo que poseía era dinero y que de su dinero diezmaba. Entonces, ¿qué diezmaba el fariseo? Aquí no se trata solamente de ver qué diezmaba el fariseo, sino también cada cuánto tiempo diezmaba. Porque eso de que ayuno 2 veces a la semana puede dar pie a interpretar que también cada semana el fariseo daba el diezmo de todo lo que ganaba. Amén. Para responder esta pregunta es necesario indagar en la Biblia, la única autoridad escritural que existe, donde está escrito sobre el mandamiento de diezmar. ¿Qué le fue ordenado diezmar al fariseo? Demos un recorrido por el Antiguo Testamento y miren ustedes mismos lo que la Biblia dice al respecto. Deuteronomio 14, del 22 al 29, dice: fielmente diezmará todo el producto de tu siembra, lo que rinda tu campo cada año. Comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino nuevo y de tu aceite, y los primogénitos de tu vaca y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Pero si el camino es tan largo para ti, que no sea capaz de llevar el diezmo por estar lejos el lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, entonces, atención aquí, lo cambiarás por dinero y atarás el dinero en tu mano e irá al lugar que el Señor tu Dios escoja. Podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas u ovejas, en vino o sidra o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu casa. Tampoco desamparará al levita que habita en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada tercer año sacará todo el diezmo de tu producto de aquel año
y lo depositará en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, también el extranjero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano hagas. Amén. ¿Ya entendiste qué ganaba el fariseo? Es muy sencillo, mis queridos hermanos, entender que definitivamente los diezmos eran productos para comer, aceite, vino y todo grano de la tierra. Amén. Así como del ganado. Del versículo 24 al versículo 26 leemos que si el camino del pueblo del fariseo hasta Jerusalén era demasiado largo, de modo que le fuese imposible llevar su diezmo hasta allá, entonces que lo vendiera y que se llevara consigo el dinero a Jerusalén. Y que ahí en Jerusalén, con ese dinero, comprara lo que quisiera, vaca, oveja, vino, etc. Y comieran de ello él y su familia, él, su esposa y sus hijos en Jerusalén. Amén. Aquí vemos una forma de trueque, producto por dinero, pero el dinero nunca, jamás y nunca era dado al sacerdote, sino que se compraba el producto de nuevo para comer en Jerusalén, lugar que Dios eligió para hacer acampar ahí su nombre. Ni el levita recibía ese dinero, ni tampoco el sacerdote. ¿Me estoy explicando? No es muy difícil entender esto. El diezmo era disfrutado y consumido por el propio diezmador. Deuteronomio 12, del 17 al 19 dice: no te es permitido comer dentro de tus ciudades el diezmo de tu grano, de tu vino nuevo o de tu aceite, ni de los primogénitos de tus vacas o de tus ovejas, ni ninguna de las ofrendas votivas que prometas, ni tu ofrenda voluntaria, ni la ofrenda alzada de tu mano, sino que lo comerá en presencia del Señor tu Dios, en el lugar que el Señor tu Dios escoja. Tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, y el levita que vive dentro de tus puertas, y te alegrará en presencia del Señor tu Dios de toda la obra de tus manos. Cuídate de no desamparar al levita mientras vivas en tu tierra. Amén. Y leyendo en 2 de Crónicas 31, versículo 6, dice: los israelitas y los de Judá que habitaban en las ciudades de Judá trajeron el diezmo de bueyes y ovejas y el diezmo de las cosas sagradas dedicadas al Señor su Dios, y lo depositaron en montones. Amén. Podemos ver, mis queridos hermanos, que en este pasaje cómo se depositaban los diezmos por montones de vaca y de oveja que Ezequías reorganizó. Y si no se han dado cuenta, hasta aquí no hemos visto que la ley exija diezmo del sueldo obtenido por el trabajo de la orfebrería, alfarería, carpintería, etc., ni por el sueldo o jornal que ganaban los campesinos que sembraban los campos de Israel. Amén. El diezmo que la ley exigía eran cosas que se producían por su propia naturaleza y debían ser entregados en el templo de Jerusalén cada año. Pues, según Deuteronomio 14:22, el diezmo se daba cada año por orden de Dios y era entregado a los levitas. Este es el diezmo bíblico, mis queridos hermanos. Deuteronomio 26, del 11 al 13 dice: y tú te alegrarás, y también el levita y el extranjero que están en medio de ti, por todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. Cuando acabes de separar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, entonces se le dará al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. ¿Para qué? Para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Entonces dirá delante del Señor tu Dios: he sacado de mi casa la porción consagrada y también la he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que tú me has dado. No he violado ni olvidado ninguno de tus mandamientos. Amén. Observemos, mis queridos hermanos, que dice en el año tercero, en el año del diezmo. ¿Qué significa esto? Te lo explico brevemente. Son 7 series de 7 años. 7 por 7 es igual a 49. Y el año 50 es jubileo para todo Israel. Lee Levítico 25 del 1 al 12. El primer año los diezmos eran llevados al templo. Amén.
El segundo año también eran llevados al templo. El tercer año no se llevaban los diezmos al templo, sino que eran puestos en las puertas del diezmador y en la plaza de las ciudades, y eran consumidos por la viuda, el huérfano, el extranjero y el levita. Amén. El cuarto año los diezmos eran otra vez llevados al templo. El quinto año también se llevaban al templo. El sexto año, segundo año tercero de la serie, los diezmos no se llevaban al templo, sino que eran dejados en las puertas y plazas de las ciudades del diezmador. ¿Para qué? Para goce de viuda y pobres de Israel. El séptimo año de la serie de 7 años era un año sabático. La tierra no se sembraban. Era un año de reposo para la tierra. Nadie sembraba nada. No había cosecha. Por tanto, no había diezmo para nadie. Los pobres de Israel podían cosechar y comer de lo que los campos producían por sí mismos, según Éxodo capítulo 23 del 10 al 11. Dios, mis queridos hermanos, no dejó desamparados a los pobres. La ley los protegía. Cada 3 años darás tu diezmo al levita, al extranjero y al huérfano y a la viuda. Esto era un mandamiento que había que hacerse para beneficio de los necesitados. Los necesitados jamás fueron olvidados por Dios. A los miembros fuertes de su iglesia les pide trabajar, ¿para qué? Para socorrer a los necesitados, según Hechos capítulo 20 versículo 35 y Efesios capítulo 4 versículo 28. Amén. En Lucas 18:12, en muchas Biblias ha sido traducido de forma por demás tendenciosa. Aquí les presento palabra por palabra la genuina traducción de este pasaje. Dice Lucas 18:12, ayuno 2 veces de la semana, doy el diezmo de todo cuanto obtengo. Amén. Esto es, ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo cuanto obtengo, es decir, del campo, mis queridos hermanos. Amén. La Reina Valera de 1909 dice, doy el diezmo de todo lo que poseo. También está mal traducida. El verbo taomai, G2932, significa conseguir, adquirir, obtener, ganar, etc. En el caso del fariseo, no aplica la frase de todo lo que gano o de todo lo que poseo, por estar fuera de contexto. Amén. La síntesis del texto griego y con respecto a la cosa que diezmaban los fariseos y todos los judíos propietarios de campo para la agricultura y la ganadería nos hace ver que la traducción de la Reina Valera es inadecuada en esta parte, puesto que el fariseo no ganaba un sueldo, sino que todo lo que diezmaba era lo que la tierra producía por sí misma. ¿Qué ejemplo encontramos en la Biblia con respecto a lo que diezmaban los fariseos? En Mateo 23:23 y en Lucas 11:42 vemos que los escribas y fariseos hipócritas diezmaban menta, comino, eneldo y toda hortaliza, no el 10% de un sueldo. Amén. Este estudio continuará en el próximo video. Espera la segunda parte, estará bien interesante. Mientras tanto, que Dios te siga bendiciendo grandemente.